Elon Musk siempre ha tenido una forma de pensar muy peculiar. En esta oportunidad, Espacio Musk te explicará la teoría más loca, pero a su vez posible que Elon Musk apoya. Nuestro universo es una simulación como la de Matrix. ¿Ves que sí suena loco? ¡Corre! Te invito a ponerte cómodo y a disfrutar de este video. Si aún no te has suscrito al canal, presiona el botón de suscribir y activa la campanita. El director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk, aseguró que la humanidad vive en una simulación y no existimos realmente. Sus declaraciones fueron emitidas en una conferencia luego de ser consultado sobre el efecto Matrix. Elon Musk viene hablando de esta hipótesis en público desde al menos el año 2016. El argumento más fuerte para que estemos en una simulación es el siguiente. Hace 40 años creábamos el juego Pong como dos rectángulos y un punto. Eso era lo que eran los juegos, comenzó relatando Musk. Ahora, 40 años después, tenemos simulaciones 3D fotorrealistas con millones de personas jugando simultáneamente y está mejorando cada año. Pronto tendremos realidad virtual o realidad aumentada, expresó Elon. Agregó que el ritmo actual del avance tecnológico significa que en el futuro los videojuegos serán indistinguibles de la realidad. Sugirió también que los humanos podrán crear sus propias realidades en el futuro. O vamos a crear simulaciones que sean indistinguibles de la realidad o la civilización dejará de existir. Esas son las dos opciones. Dijo a la vez que detalló que la probabilidad de que todo sea real es de una entre miles de millones. Asimismo, el sudafricano cree que esta vida simulada es más divertida que la real. Los videojuegos y las películas que la humanidad crea son destilaciones de lo que es interesante en la vida. Creo que lo más probable es que esto es solo una cuestión de probabilidad, es que haya muchas simulaciones. Puedes llamarlas realidad o puedes llamarlas multiverso, mantuvo el magnate. Sobre la base de este documento, Musk declaró que hay un 99,99% de posibilidades de que el universo que habitamos sea una simulación por computadora. Herramientas como Unreal Engine permite la creación de entornos 3D fotorrealistas en tiempo real, mientras que tecnología como los cascos de realidad virtual y los trajes de retroalimentación áptica ofrecen una idea de lo que en realidad es habitar en estos mundos simulados. La idea de que vivimos en una simulación ha sido un tema popular en las películas y la literatura de ciencia ficción durante el último medio siglo, y uno de los ejemplos más notables es la franquicia de películas Matrix. La premisa de la película es que la realidad tal como la conocemos es de hecho una simulación por computadora que percibimos a través de un cable conectado a nuestra nuca. Una de las numerosas empresas comerciales de Elon Musk utiliza una versión rudimentaria de esta tecnología en forma de una interfaz cerebro-máquina de banda ancha que proporciona una conexión directa entre el cerebro y una computadora. La teoría es difícil de creer, pero el sustrato sobre el que se ejecutan estas simulaciones, cualquiera que sea, probablemente sea bastante aburrido, al menos en comparación con las simulaciones en sí, aseveró Elon Musk a Rogan. ¿Por qué harías una simulación que es aburrida? Harías una que es mucho más interesante que la realidad básica, reconoció citando los videojuegos y las películas que hace la humanidad que son destilaciones de lo interesante de la vida. ¿Y tú? ¿Crees que vivimos en una simulación? ¿Qué habría detrás de esta simulación si fuese cierta? Déjanos conocer tu respuesta en el buzón de comentarios. El empresario multimillonario está lejos de ser el único que postula esta teoría. En los últimos años, varios físicos, cosmólogos y filósofos encuentran convincente la hipótesis de la simulación. Si alguna vez surgió una civilización de extraterrestres avanzadas con predilección por crear simulaciones, según el razonamiento, entonces teóricamente podría hacer estallar miles o quizás incluso millones o miles de millones de universos falsos. Y sería difícil para los habitantes de estos reinos digitales descubrir la verdad, porque toda la evidencia que pudieran reunir probablemente sería plantada por los creadores. De hecho, la idea de la simulación de la realidad es una de las muchas posibles explicaciones de la famosa paradoja del físico Enrico Fermi, uno de los precursores del sistema SETI para hallar vida extraterrestre en el espacio, quien se preguntó, ¿dónde están todos? Todos en alusión a los extraterrestres durante una charla con otros colegas de laboratorio en 1950. ¿Estás sorprendido por esta teoría? Lo más ideal sería indagar en el origen del razonamiento de Elon Musk. Al respecto, el sudafricano dijo que las ideas rebotaban dentro de su cabeza todo el tiempo. Es como una explosión interminable y que se dio cuenta de que era diferente de otras personas cuando solo tenía 5 o 6 años. Pensé que estaba loco, dijo Musk.
Cuando era niño, agregó, le preocupaba que las figuras de autoridad pudieran notar su extrañeza y lo encerraran en algún lugar. Pero como si ya todo esto no fuese difícil de asimilar, resulta que el científico le suma la idea de que considera que la fuente de energía que activa el universo podría tratarse de un procesador de dimensiones colosales. Bajo esta premisa, este último sería lo único fuera de la simulación y por lo tanto la única realidad indiscutible. Pero la teoría de la simulación no es nueva, ni tampoco le pertenece a Elon Musk, sino que se ha ido gestando en el imaginario colectivo prácticamente desde que tenemos conciencia. Para muestra de ello están las enseñanzas del budismo que versan sobre una ilusión como desprendimiento de la identidad individual. Este pensamiento oriental se ha extendido y ha permeado la cultura occidental. Basta leer los libros de los más grandes filósofos de la historia para darse cuenta de que el debate sobre la veracidad de la realidad ha estado latente por toda la historia. Por esto es que el debate sobre si todo lo que nos rodea, incluida la Tierra y el resto del universo, es una simulación por computadora, ha estado ocurriendo desde que el filósofo sueco Nick Bostrom se le ocurrió la hipótesis. Y pese a que por muchos años la ciencia se basó en el falso positivismo del método científico que marginaba todo aquello que no fuera observable, las últimas investigaciones están cambiando esta percepción. Cada vez hay más pruebas de que lo que consideramos como realidad podría ser algo muy diferente. ¿Podría la mente perturbar la realidad? Los científicos no están muy seguros y no existe un no rotundo. Investigaciones y experimentos científicos han comprobado que la mente afecta la realidad física, a contrario de lo que muchos piensan. La razón por la que esta teoría ha llamado la atención recientemente es por una de las últimas publicaciones del magnate en la red social Twitter, una cita reveladora para los amantes de la ciencia ficción. Sigue al conejo blanco, una de las citas más famosas de Matrix. Elon Musk solo incluye el emoticono del conejo, pero no son pocos los fans que han cazado al vuelo la referencia a la película de las hermanas Wachowski, que a su vez es un guiño a Alicia en el País de las Maravillas. La escena en concreto se produce cuando Neo, Keanu Reeves, atiende a unos clientes de sus servicios clandestinos, después de recibir un misterioso mensaje en su ordenador. En otra ocasión, el propietario de Tesla publicó el siguiente tweet con una imagen de Neo. ¿Qué pasaría si te dijera que la única forma de escapar de la Matrix es desaprender todo lo que te han enseñado y reconstruir todo tu sistema de creencias basado en el pensamiento crítico y el análisis? A partir de este inofensivo meme, le llovieron críticas sobre lo absurdo que es que él hable de pensamiento crítico. Si vivimos en un universo simulado o no, no hay una respuesta clara, solo meras especulaciones. Lo cierto es que el humano tiene el gran poder de transformar su propia realidad para provecho de él, y esta es quizás la premisa más importante. Si te ha gustado el video, déjanos tu like, y si aún no estás suscrito, aprovecha y hazlo ahora. Solo cliquea el botón y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.